debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buenas tardes para todos los amigos y cibernautas que nos escuchan a través de este hermoso escenario que nos han invitado a compartir en esta columna virtual de Contraportada, una revista virtual muy interesante que seguimos aquí en Colombia y en Sudamérica. Mi nombre es Javier Felizola. Soy director fundador de la Escuela Nacional Constituyente, un escenario pedagógico que se crea en el 2023 con la motivación de que el presidente Gustavo Petro planteó la realización, organización y desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente. Y muchos grupos en Colombia nos dimos a esa tarea, pero pues después el presidente dijo que ya no iba ese proceso en su gobierno y nosotros hemos continuado este proceso y queremos en el 2025 fortalecerlo porque ya no depende del Ejecutivo, no depende del presidente, sino depende, como él mismo lo planteó, del constituyente primario. Entonces, desde esa perspectiva nace la Escuela Nacional Constituyente y nace la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente. Y hay múltiples grupos, movimientos y organizaciones sociales populares, culturales, ciudadanas, cívicas, indígenas, afro, de mujeres, campesinos, urbanos, vendedores de economía popular, etcétera, que venimos trabajando articulados en un primer encuentro que vamos a realizar a finales de febrero del 2025. Entonces, desde este contexto, les damos una cordial bienvenida a todos los amigos que nos escuchan, que nos ven, que nos van a seguir siguiendo todas las semanas por aquí, por Contraportada. Que vamos a darles, creo que en 2 o 3 sesiones de esta columna, podemos lograr informarles. Vamos a hacer un informe sucinto de lo que sucedió el año pasado, en el 2024, con este proceso constituyente en Colombia. Lo primero que quiero, bueno, y quiero también comentarles, apreciados cibernautas y amigos, que este proceso sin duda no podría darse exitosamente si no se hace pedagogía. Y nosotros, nuestro compromiso, nuestra razón de ser, nuestra motivación es la pedagogía constituyente, es la pedagogía política constituyente, política en el sentido originario de la palabra, no de los no partidista ni politiquera, sino la política como el arte de que los pueblos tengan control y poder para tomar decisiones, ¿verdad? Precisamente, entonces nuestra columna va a estar caracterizada por la pedagogía, por la didáctica, por la enseñanza, que es realmente lo que nosotros queremos hacer en esta columna y lo que estamos haciendo aquí en Colombia. Y que esto pueda servir también de modelo histórico para otros escenarios, para otros países en América Latina o en el mundo. Lo primero que tenemos, entonces vamos, y digo esto porque vamos a ver cosas muy elementales en algún momento, otras más sencillas y algunas muy sencillas, pero que son necesarias para comprender el enfoque pedagógico de lo que se conoce como un proceso constituyente. Ya aquí tuvimos uno, yo estuve, era más joven obviamente, hace 30 y pico de años, con la Constitución del 91 que se hizo en el año 91, 1991, y ahí estuvimos impulsando la lista nuestra, que era la de la Alianza Democrática M19, y compartimos precisamente con Orlando Falborda
que es mi paisano barranquillero y que fue uno de los constituyentes. Estuvimos con él revisando todo su enfoque del reordenamiento territorial que quedó plasmado en esa constitución y precisamente tenemos esa experiencia, ese ejercicio de haber vivido en carne propia el proceso constituyente que nace de la séptima papeleta, pero que también fue permeado por el proceso de paz con los grupos alzados en armas que en ese momento, a partir del 89, 88, 89, 90 y 91, se reinsertaron a la vida civil. En Colombia, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Corriente de Renovación Socialista del ELN, el Ejército Popular de Liberación y el M-19 y el Quintín Lame, ¿verdad? De los sectores indígenas. Entonces comenzamos diciendo, apreciados cibernautas, que tenemos que tener claro, para entrarnos en un proceso constituyente tenemos que tener claro el ABC, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que queremos que la gente tenga clara? Y eso lo hemos compartido con el profesor Álvaro Mejía, que nos ha dado varias charlas sobre ese tema. El poder. ¿Cuáles son los tipos de poderes que tenemos entonces? Bueno, primero está el poder constituido, es decir, el poder actual en Colombia, que es nuestro referente geopolítico. Teníamos más de 213 años, 2 siglos, más de 2 siglos, en un proceso republicano, en una república que fue fundada o construida por los próceres de la patria, por Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander, etcétera. Son muchos, porque era la Gran Colombia, la Nueva Granada, etcétera. Y se fue constituyendo ese poder, actualmente llamamos poder constituido, y en Colombia es un poder capitalista, neoliberal, salvaje, que en los últimos 30 años estuvo manejado por el sector uribista en Colombia, que es un sector supremamente de ultraderecha, y antes de eso estuvo el Frente Nacional, que el Partido Liberal y el Partido Conservador, los rojos y los azules, se alternaban el poder, con la excepción de la ANAPO de Rojas Pinilla, que fue allí digamos, una cuña que estuvo en la historia muy importante y de la cual nace posteriormente el M-19, que es actor fundamental de la Constitución del 91, con los otros actores que mencioné al comienzo. Y hemos vivido en este poder constituido, que es el poder que encontramos en el 2022, cuando por fin ganamos con un candidato y con un proceso histórico de izquierda, progresista, alternativo, como lo fue el Pacto Histórico y otros sectores que estuvieron allí, otros partidos muy importantes, como el Verde y otros que se me escapan ahora, pero fueron muchos sectores que se juntaron, sobre todo ya para la segunda vuelta presidencial, donde llegamos a sacar 11 millones de votos. Ese poder constituido podría decirse que cumple su ciclo en el 2022 de este siglo, ¿verdad? Y fue un poder, obviamente, pues con mucha masacre, con mucha muerte, con mucha violencia, que incluso originó lo que hoy conocemos como la Justicia Especial para la Paz, donde están llegando cientos de actores de ese proceso confesando sus delitos y que estuvo permeado por la corrupción, el narcotráfico, el paramilitarismo, la violencia, la guerrilla. Bueno, fue una cosa terrible. Ese es el poder constituido. Está el poder político, que es el que ostenta actualmente el presidente Gustavo Petro, que es el gobierno legítimo, ejecutivo, ¿verdad? Y están las ramas judicial y legislativa. Es el poder político. Y tenemos el poder constituyente o poder popular, que es el tercero, que es el poder del pueblo, que es el que nosotros estamos o pretendemos construir
y que hemos iniciado desde el 2023 y que es como una extensión de todo el estallido social y como una extensión del logro de una segunda fase histórica que yo llamo la Segunda República. La Segunda República, la primera fue, bueno, la Primera República es la indoamericana, que es la que encuentran los españoles aquí, ¿verdad? Que estamos revisando si la incluimos o no, pero a partir de Bolívar, que es la Primera República, que dura 213 años, nosotros hoy estamos en el contexto histórico global del país, estamos en lo que yo he denominado en un proceso de investigación que llevo, la Segunda República, que es algo así como el papel del progresismo y de los sectores alternativos en la construcción de la Segunda República. Y en ese contexto, además de que estamos en la cuarta revolución industrial, es decir, en la revolución digital, en la revolución informática digital, estamos entrando profundamente en la fase que hemos llamado la transhumana, una fase de la transhumancia, del transhumanismo, que tiene que ver con se caracteriza por la robótica, los robots, la inteligencia artificial y otra cantidad de aspectos que podemos mirar en otras columnas más adelante. Entonces, en ese contexto de la revolución digital, de la cuarta revolución, de la Segunda República en Colombia, nosotros hemos iniciado la construcción de ese proceso constituyente. Obviamente, yo soy simplemente un actor, pero hay miles de actores en todo el país, en todos los territorios, incluso la migración, los migrantes, la diáspora colombiana que está en más de 120 países del mundo, con énfasis en Venezuela, Panamá, España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, incluso Alemania, República Dominicana, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos en ese tercer poder, que es el poder constituyente. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se construye? ¿Cómo lo hizo Venezuela? ¿Cómo lo hizo Cuba? ¿Cómo lo hizo Nicaragua? ¿Cómo lo hizo Europa, por decirlo de alguna manera? Es decir, cómo se ha ido procesando esto. Eso es una de las cosas que vamos a ir estudiando, pero siempre con la característica de que en Colombia tenemos una identidad propia y no vamos a copiar modelos de ninguna parte, ni soviético, ni cubano, ni Estados Unidos, nada. Vamos a construir o estamos construyendo un proceso constituyente originario, autóctono de Colombia, ancestral si se quiere, y raizal, como lo llamaba nuestro apóstol, que yo llamo nuestros apóstoles, Orlando, uno de ellos, Orlando Fals Borda. El creador de la IAP, la Investigación Acción Participativa, el impulsor del pensamiento sentipensante, el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, bueno, y el impulsor de lo que él llama el socialismo raizal. Entonces tenemos que el poder tiene tres dimensiones, tres conceptos: poder constituido, poder político y el poder constituyente. Hemos explicado eso rápidamente. Y entonces nos adentramos ahora en una cosa que es fundamental. Si usted no tiene claro esto que yo voy a decir ahora, vamos a tener problemas de comprendernos en los procesos que estamos en Colombia o en cualquier país de América Latina. El enfoque, el constituyente es un tema, es un asunto, es un proceso, ¿verdad? Es un camino que tiene dos dimensiones. Ojo con esto. Tiene dos dimensiones. La primera dimensión es el constituyente como escenario para la construcción de poder popular. Repito, el constituyente como escenario para la construcción de poder popular. Es decir, esta dimensión permite, digamos, la articulación, la confluencia, la armonía y va permeado por la pedagogía constituyente. Y en este sentido estamos organizando asambleas territoriales, estamos organizando encuentros, estamos haciendo seminarios, estamos escuchando a especialistas, a expertos de la sabiduría popular y de la sabiduría académica corporativa.
Y estamos escuchando a todo el mundo, a los actores naturales, a los indígenas, a los afro, o sea, estamos conociéndonos y obviamente estamos haciéndolo con dos enfoques muy importantes que hoy estuvimos estudiándolo a propósito del centenario de Orlando Fal Borda. Y es lo que Camilo Torres llamaba el amor eficaz. Es decir, nosotros, porque se presentan muchos conflictos y celos y envidias y cosas entre los grupos, entonces estamos planteando que ese constructo del constituyente primario como escenario para la construcción de poder popular tiene que estar controlado, cubierto, abrazado, bañado por el amor eficaz. O sea, nosotros tenemos que construir sobre el amor revolucionario, sobre un amor revolucionario, espiritual, no religioso, espiritual no religioso, que nos permita lo que Bateman llamaba, lo que Jaime Bateman nos enseñó, la cadena de afectos, la cadena de afectos. Y entonces desde esa perspectiva estamos en ese constructo. Esa es la primera dimensión del concepto constituyente. La segunda dimensión es la Asamblea Nacional Constituyente, que entonces ya estamos en un escenario electoral para convocar a una asamblea, instalar una asamblea nacional, escoger unos diputados constituyentes, instalar una asamblea nacional constituyente y entrar entonces a intervenir la constitución del 91, ya sea para hacerla nueva, complementarla, modificarla o reforzarla, porque consideramos que la Constitución del 91 es una herramienta importante que fue un gran logro y que tiene unos elementos importantes y que no necesariamente tenemos que acabarla, sino que podemos, digamos, complementarla desde el enfoque de la interdisciplinariedad, ¿verdad? Y de la integralidad, de la holística, ¿verdad? Para que pasemos para las futuras generaciones, ¿no? Para los jóvenes y las futuras generaciones que vienen y para nosotros mismos mientras estemos en este mundo. Entonces tenemos dos dimensiones tenemos tres conceptos de poderes, muy importantes tenerlo claro. ¿Dónde nos ubicamos? En el poder constituyente, en el poder popular. Por ejemplo, si tú revisas la Constitución de Venezuela, vas a encontrar que allí el poder popular es una rama del poder público. Entonces ya podemos hablar de cuatro poderes en las ramas digamos, del poder político, ¿verdad? O pueden haber cinco, porque también está el Ministerio Público, que son las IAS, los que supervisan la Procuraduría, la Personería, las Contralorías, las Defensorías del Pueblo, la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía es un híbrido entre las IAS y la rama jurisdiccional, pero bueno, más está en la rama jurisdiccional. Porque es la entrada del proceso una de las entradas para los procesos penales, judiciales. Entonces, y para el control del delito, obviamente, por eso digo que tiene las dos naturalezas. Entonces, esas son las dos dimensiones, digamos, del constituyente que nosotros tenemos que tener claras. Y podemos entonces adentrarnos ahora en un tema muy importante. ¿Por qué una asamblea constituyente? ¿Por qué en Colombia nosotros nos estamos planteando una asamblea nacional constituyente? Primer punto, porque después de la Constitución del 91, la forma de gobernar de Colombia en Colombia ha sido de una manera violenta, paramilitar, ultraderechista, fascista, si se quiere. No se aplicó el espíritu realmente de la Constitución del 91. Más de 200.000 muertos, aproximadamente 10 millones de víctimas. No se ha logrado alcanzar la paz realmente a pesar de los esfuerzos con la FARC y con la Alianza Democrática M19, ¿verdad? Entonces, esa es la primera razón o justificación de por qué una Asamblea Nacional Constituyente y por qué un proceso constituyente que yo lo llamo la antesala
para llegar a una asamblea fortalecido como pueblo, no como partido político, ¿verdad? Porque en este proceso que estamos llevando, el consenso de las organizaciones que estamos allí, más de 45 organizaciones nacionales y regionales, pero hay muchas más, pero en esta primera fase del 2025 van 45 organizaciones, se ha consensuado en que no se quiere que sean los partidos, que ningún partido político esté liderando esto, sino las organizaciones de base, las organizaciones académicas, sociales, pedagógicas, etc. El primer punto es porque hemos tenido una forma de gobernar violenta donde se ha aprobado, porque se ha aprobado en la JEP y en otros escenarios judiciales, en los estrados judiciales, se ha aprobado la complicidad, la fusión entre los paramilitares, las fuerzas militares, el gobierno, algunos empresarios, ¿verdad? E incluso actores internacionales como transnacionales mineras, entre otros. Entonces, esta mezcla, esta alquimia salvaje, violenta, satánica, si se quiere, criminal, es la que ha gobernado durante los últimos 40 años el país. Y antes de eso, y bueno, y eso que no he mencionado, la corrupción, donde se ha evidenciado más de 50 billones de pesos al año como un desfalco al erario público. Ese es el primer punto de por qué este proceso constituyente y por qué la Asamblea Nacional Constituyente. Un segundo punto sería porque la justicia y los medios de comunicación también ha estado permeada por esta, digamos, por este síndrome terrible de la violencia y de la corrupción, el paramilitarismo, casi ya un fascismo prácticamente, ¿verdad? Y aquí la guerrilla también tiene una responsabilidad. Entonces, un segundo punto es porque realmente los medios de comunicación y la justicia, e incluso el Parlamento, ha estado también permeado por esta situación. Eso lo podemos evidenciar, como yo decía, en las confesiones de la JEP. Y pues en síntesis, todas las instituciones estuvieron infiltradas durante la Primera República. Y una tercera razón es porque es necesario revisar la Constitución. Y ya lleva 32 años aproximadamente, desde el 91 hasta el 2024. Eso nos da aproximadamente 32, 33 años, no recuerdo exactamente, 31 y 32 años. Entonces se necesita revisar, porque la Constitución ha sido objeto aproximadamente de 40 o 50 contrarreformas que la hizo Uribe, Duque y Santos. Ellos contrarreformaron la Constitución. Entonces tenemos que revisar, ese es un tema que vamos a ver en esta columna. O sea, tenemos que revisar las contrarreformas que le hicieron a la Constitución. Si realmente fueron buenas o fueron malas, o sirvieron o no sirvieron. Entonces, la tercera razón es porque necesitamos revisar desde el punto de vista de la dialéctica política, ¿verdad? Tú tienes que revisar y hacer los ajustes. En Colombia han habido 11 millones de votos, 11 millones de personas, y este es la cuarta razón de la justificación del por qué estamos en esto. Porque Colombia tiene 11 millones de colombianos de un país de 55 millones de habitantes aproximadamente, 55, 56 millones de habitantes, votaron en las pasadas elecciones. 11 millones de colombianos votaron por un cambio y ganamos. Un cambio de régimen. Un cambio de todo, porque si tú vas a cambiar, tienes que cambiar, no para conservar lo que has querido. Y no hemos podido lograr el cambio porque el Parlamento legislativo, que lo controla en su mayoría, los mismos que son del poder constituido, como lo explicábamos al inicio, no lo permiten. Entonces hay extorsiones, exigen contratos, exigen dinero, presionan
mentiras, las calumnias contra el gobierno nacional y contra los sectores populares. Entonces, esa cuarta razón es porque hubo una legitimidad electoral del constituyente primario en el sentido de que 11 millones de colombianos exigieron en las urnas un cambio y y queremos hacer un cambio y estamos convencidos, óigame bien, que si no hay una nueva Asamblea Nacional Constituyente antecedida por un proceso fuerte de construcción de poder popular, no vamos a lograr un cambio profundo, porque con Gustavo Petro ha quedado demostrado que el cambio no se ha podido lograr profundamente por diferentes factores, que ese sería otro tema, ¿verdad? Y un quinto motivo es porque necesitamos los poderes. El poder judicial, por ejemplo, también se ha opuesto al cambio. El poder judicial, el parlamento, ya lo acabo de explicar, pero la justicia colombiana, el poder jurisdiccional, se ha opuesto al cambio. El presidente saca un decreto o hace una ley o le aprueban una ley para bajar las tarifas de energía en todo el país, que es uno de los elementos que agobia a las masas, y ellos vienen, pum, y la tumban. El gobierno hace una ley para favorecer en la reforma laboral los asuntos y de ellos la tumban. Y así le han tumbado al presidente como 3 o 4 escenarios judiciales con reformas profundas que el presidente no ha podido avanzar porque la rama judicial también está permeada por ese poder constituido que viene de los últimos 30 o 40 años y que tiene un historial de más de 200 años. Entonces, por todas estas 5 razones, ¿verdad? Nosotros consideramos pertinente que se debe hacer un proceso constituyente y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, pasemos a un cuarto punto. Entonces, repasemos un poquito porque esto no es para correr, esto es un escenario pedagógico. Primero, tenemos claro cuáles son los poderes que estamos trabajando. Segundo, cuáles son las dimensiones del constituyente, del proceso constituyente. Tercero, cuál es la justificación del por qué es una Asamblea Nacional Constituyente y por qué hemos iniciado un proceso constituyente. Y cuarto, ahora entonces, cuarto módulo, digámoslo de alguna manera, vamos a ver entonces cuál es el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia y cuál es el propósito de nosotros en un proceso constituyente. Primer propósito, dignificar lo público. En Colombia lo público está desprestigiado, degenerado, degradado. 50 billones se robaban anualmente. En la Primera República, en la fase fascista que acabamos de explicar. Es decir, una cosa completamente indignante. Entonces, el primer punto, dignificar lo público. Segundo, elevar lo público a lo sagrado, a lo sublime. Nosotros consideramos que lo público tiene que ser algo sagrado, algo que esté en un pedestal donde la gente no pueda robar, y que no robe por miedo, sino por ética, que haya respeto por lo sagrado, por la implementación de políticas públicas. ¿Ah? ¿Cómo es posible que un municipio que tiene más de 100 años, que no tiene agua potable ni acueducto, un alcalde va a construir un coliseo deportivo para boxeo o para pelea de gallo, por ejemplo, o una plaza de toros? Es una cosa completamente absurda. Entonces, lo público tiene que llevarse a lo sagrado, a lo sublime en el buen sentido de la palabra, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista del respeto, de lo sublime, del poder popular, del pueblo, como la máxima expresión en la toma de decisiones de un proceso de esta naturaleza. Ese es el segundo punto, llevar lo público a lo sublime, a lo sagrado. El primero es dignificar lo público. Un tercer propósito es purificar y depurar las instituciones. Las instituciones están llenas
en los mandos medios de gente que es especialista en Operación Tortuga, que son especialistas en sabotear, en hacer peajes. Si no me pagas, no te paso el proyecto. Si no me das mi comisión, no sale el proyecto, no sale el contrato. Y esto es una cosa que está en todas las instituciones, incluso en la justicia colombiana. Hay que revisar y purificar las instituciones, ¿verdad? Y cuarto y último, propósito de un proceso constituyente y una Asamblea Nacional Constituyente es porque queremos sacar las mafias del Estado. Tenemos aquí, por ejemplo, fiscales de la mafia que controlan los puertos de Buenaventura, por decir algo, o de Barranquilla, o qué sé yo, pero Cartagena, Tumaco, Nariño, no sé, pero hay evidencias, hemos logrado ver algunos procesos que se han descubierto, que han salido en la prensa colombiana, donde se evidencia cómo las mafias controlan, por ejemplo, muchos sectores de la fiscalía, aún hoy en el 2025. Como la UNP, la Unidad Nacional de Protección, estaba permeada por narcotraficantes, por paramilitares, y que era allí donde se le debía brindar protección a las víctimas. Y resulta que los transgresores, que eran los paramilitares, controlaban la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo. Y así encontramos muchas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, durante muchos años fue la caja menor o la caja mayor donde saqueaban el arca para financiar las campañas políticas, mientras las comunidades populares, con los desastres naturales, ¿verdad? El desbordamiento de ríos, terremotos, lluvia, qué sé yo, bueno, derrumbes, tantas cosas que ocurren en Colombia, que es un país permeado por un relieve importante de 3 cordilleras, etcétera, un sistema hídrico denso, abundante. Bueno, esta unidad ha sido, incluso aún en el gobierno de Petro, él le pidió perdón en el Congreso al país y al Parlamento colombiano, porque hoy todavía se lleva un proceso de escándalo, un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Prevención de Desastres, de Riesgos y Desastres, por funcionarios que colocó el presidente Petro allí y que hoy están confesando, como la señora Sandra Ortiz, y está involucrando al ministro Bonilla, a el señor Sneimer Mantilla, el señor Olmedo, el señor José Ramón González, el presidente del Senado Restrepo Name, el presidente de la Cámara, el señor Calle. Sandra Ortiz dice que hay 2 mujeres comprometidas en las tomas de decisiones que son cercanas al señor Petro. Bueno, yo digo lo que escuché en los noticieros. Ya a las autoridades les corresponde la investigación. Esto ha sido muy doloroso para nosotros porque realmente no esperábamos esto, pero bueno, aspiramos que esto se resuelva lo más pronto para beneficio del proceso político, pues, de un gobierno del cambio. Entonces, estos son los 4 elementos o propósitos por los cuales nosotros estamos en un proceso constituyente y vamos camino a una Asamblea Nacional Constituyente desde el constituyente primario. Resumo, repito, porque en la repetición está importante la pedagogía para que el oyente capte y repase y se le grabe lo que estamos planteando. Primero, la dignificación de lo público. Segundo, elevar lo público a lo sagrado, a lo sublime. Tercero, purificar las instituciones. Y cuarto, sacar las mafias del Estado colombiano. Bueno, hasta allí llevamos ya un 4º módulo. Vamos entonces a pasar a un 5º. Tenemos otros temas, como es el tema del bloque constitucional. El acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con la FAREP es una ley y está blindada por los convenios internacionales y hace parte del bloque constitucional. Allí hay unas herramientas que nos las ha enseñado el fiscal, profesor y amigo Eduardo Montealegre, quien también nos acompaña en este proceso, y mi gran amigo Álvaro Leiva Durán, ex canciller de la República y un actor fundamental en los procesos de paz anteriores en Colombia y en este también. Con ellos hemos aprendido una herramienta muy importante,
que quiero dejarla para el próximo, la otra semana, que sería la segunda columna. Entonces, los dejo hasta allí y les invito para que nos veamos en la próxima oportunidad en esta importante columna de la revista del escenario Contraportada informativa, para que vayamos estudiando entonces qué, no, qué tiene que ver el proceso constituyente con el acuerdo de paz, qué tiene que ver la ONU, el presidente Santos y el presidente Gustavo Petro, cuáles son los puntos que planteó el presidente Gustavo Petro cuando estaba impulsando este proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son los artículos que regulan el proceso constituyente en la Constitución? ¿Y cuáles son los puntos que hemos ido construyendo? ¿Cuáles son las temáticas que hemos ido construyendo en este proceso con, óigame bien, más de 42 conversatorios como este hemos tenido? En primera instancia con la Red Nacional de Mujeres Exportadoras de Paz, que tiene presencia en los 32 departamentos del país y que lidera nuestra amiga compañera María Rosario Borja y otras mujeres muy importantes. Con ellas estuvimos dictándole estos conversatorios a todos estos grupos de mujeres en los 32 departamentos, pero también hemos estado compartiendo con nuestro amigo el exconstituyente Héctor Pineda 2 seminarios, con Álvaro Mejía, que nos dio también un seminario muy importante desde Nueva York, con Eduardo Montealegre, también aquí en Bogotá hemos estado en varios eventos que él ha estado también dando charlas, hemos conversado con Álvaro Leiva y estamos en este proceso, seguiremos en este proceso y todas esas cositas, todos esos secretos, todos esos logros, todas esas alcances académicos, pedagógicos, populares que hemos alcanzado en el año anterior, lo vamos a estar compartiendo por aquí, por esta columna de Contraportada. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima columna. Un abrazo y que tengan un feliz resto de día. Un abrazo desde Bogotá.